A las 7 de la mañana, 29 minutos, una promesa que hicimos hace un rato y es conversar con Gabriel Mesa, exgerente de la EPS Sura, y está con nosotros. Este es uno de los temas de conversación esta semana, otra vez, la reforma a la salud. Doctor Gabriel, nos alegra tenerlo por acá. Buenos días, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días. Andrea, Juanito, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes hablando de este tema tan importante para todos, donde todos tenemos que entender de qué estamos hablando. Ya retirado de la gerencia de Sura y desde visiones muy técnicas, usted estuvo adentro, entonces usted conoció fortalezas, debilidades, retos, pero además es un hombre que en materia de salud ha investigado, ha analizado, ha estudiado, que tiene una visión muy integral. Le contamos ahora a los televidentes, no solo es lo físico, la atención de lo físico, es lo mental, es hasta lo espiritual. ¿Usted cómo ve este reto en el país? Porque esta reforma sin duda se convirtió en un gran reto para los colombianos, porque de ello depende toda esa salud integral. Felipe, muchas gracias. Precisamente el reto es cómo cuidamos lo que tenemos, haciendo los cambios que necesitamos hacer, porque indudablemente necesitamos hacer cambios. O sea, indudablemente como iba el sistema tampoco era sostenible, pero es entender qué es lo más importante que hemos logrado en estos 30 años de construcción. Decimos, pues, y hay evidencia que muestra que el logro social más importante de Colombia en los últimos 50 años es el sistema de salud, que disminuyó la inequidad de una manera muy importante. Y ahí creo que podemos ir hablando de qué es eso que tenemos que cuidar, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que cuidar y por qué precisamente las EPS están en el ojo del huracán, pero entender un poquito por qué están en el ojo del huracán y cuál es su función. Y precisamente, doctor Gabriel, ¿por qué las EPS son el punto focal? Incluso mucha gente que se une al debate está diciendo, claro, es que están defendiendo las EPS porque tienen intereses, entonces la discusión se centra en ese punto ideologizado del asunto, pero es que las EPS tienen más de 30 años de experiencia en el aseguramiento, ¿y qué va a pasar si esas EPS pierden esa función? Gracias, Andrea. Sí, precisamente, primero que todo, las EPS son verdaderas aseguradoras. O sea, como cuando uno compra un seguro de una casa y se le quema la casa, le pagan su casa, esas son las EPS, son aseguradoras verdaderas con una, digamos, desventaja. Y es que en un seguro voluntario, la compañía puede decir que asegura y que no. Las EPS tienen unas características que están delegadas por el Estado, es altamente regulado, responde a un derecho fundamental. No hay exclusiones ni preexistencias, es decir, uno va a una EPS y dice yo tengo SIDA, tengo cáncer, necesito un trasplante hepático, me tienen que atender y me tienen que tratar al otro día. Eso fue lo que logró el Obamacare con tanta, digamos, sangre, sudor y lágrimas en Estados Unidos, y no hay tope ni límites. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo lo hacen? Y yo he venido, digamos, empezando una analogía para explicar qué hace una EPS. Y aquí digo, hagan de cuenta que María es una EPS, y María tiene 4 hijos, y a María se le exige que sus hijos estén en un colegio privado, pero se gana el salario mínimo, o sea, se gana un salario mínimo y es sola, no tiene más ayuda. Y con sus 4 hijos se le exige que estén en un colegio privado, que merque en un mercado costoso, que saque a sus niños a vacaciones 2 veces al año y que les compre ropa de marca. Pero además se le exige que ahorre el 10% del salario. Entonces María no le alcanza con el salario mínimo. ¿Qué hace María? Se endeuda con el colegio, se endeuda con el mercado, se endeuda con el transporte. Y a todo el mundo le dice, fíjame 2 mesecitos. Papá, préstame un poquito de plata, y se van endeudando. Y eso, María precisamente es una EPS, o sea, con muy poquita plata tiene que hacer muchas cosas, se ha ido empobreciendo y de hecho, inclusive uno de los argumentos más importantes es que dicen que las EPS ganan mucha plata, tener una EPS es el peor negocio del mundo. O sea, si yo fuera Bill Gates y me dicen, oiga, le damos una EPS, ni regalada, porque además con muy poquita plata, les doy este dato, Colombia se gasta $200 per cápita en salud, pues por persona obviamente eso es por per persona, cápita. sí. Estados Unidos se gasta 12.650. Entonces uno dice, ¿y cómo lo hacemos? Porque nos hemos vuelto muy eficientes, pero también nos hemos venido empobreciendo. Entonces, seguramente al final hablaremos de qué hay que hacer, pero una de las cosas es que precisamente como está, no es sostenible el sistema. Y una de las cosas es el contrato social, qué vamos a cubrir y hasta dónde. Entonces, empecemos a pensar esa analogía de María, ¿qué haríamos en ese caso, por ejemplo? En Claro. este caso, perdón Juan, Sí. para aclarar acá, ¿qué pasaría con María con este nuevo sistema, con la reforma, si se la implementamos a María? Sería como matar a María. Entonces los 4 niños quedan huérfanos. quedan huérfanos. Y la pregunta es, ¿estarán mejor esos niños sin la mamá? Realmente no. O sea, realmente tienen... Entonces, precisamente es cómo ayudamos a que pueda hacer su trabajo, que nadie lo va a cuidar mejor. Y es, pues, precisamente, que puedan mercar una parte que salga más barato, que puedan estar en un colegio público,
Es decir, el contrato social que tenemos en Colombia, de las prestaciones, tenemos que redefinirlo y esa es una conversación muy compleja. Y les doy un ejemplo. Si hay un señor de 85 años que fumó toda la vida 40 años y necesita un trasplante de pulmón que vale, digamos, 100 millones de pesos, ¿se le debe dar sí o no? Eso lo decide la sociedad, no lo puede decidir una EPS. O sea, ese señor, la sociedad debe gastar sus recursos haciendo el trasplante del señor que fumó 40 años y ese es el famoso contrato social que tenemos que redefinir. En ese ejemplo de María, me llama la atención lo siguiente. En el tema reputacional, las EPS cargan mucha culpa. En el ejemplo suyo de María, hay unas Marías que con todas esas de 2, 4 muchachos recogieron una plata y en vez de pagar el estudio, sacarlos a vacaciones, se fueron y armaron una casa de campo y fueron a jugar golf y le dio un carajo a los muchachos. Y a beber, y a parrandear, y a abandonar los San hijos. Andrés. Claro, y las otras hermanas de María cargando la responsabilidad. O sea, cuando la gente dice, no, es que mire X caso, se robaron la plata, se la llevaron. Esas otras Marías hoy tienen una reforma con un alto contenido reputacional señalando a todas las EPS como si todas fueran las Marías que fueron a rumbear. Indudablemente, Juan, indudablemente, y por eso se ha venido inclusive depurando el sistema. Cuando empezó la Ley 100 hace 30 años, había más de 350 EPS. 150. Hoy quedan pues ya digamos un puñado, que son las que han ido haciendo las cosas cada vez mejor, las que ponen al paciente en el centro. Nosotros, cuando yo estaba en Sura, nos dimos cuenta que la mejor forma de ser sostenibles y de hecho rentables era poner al paciente en el centro, hacer las cosas bien y cuidar al paciente. Porque un paciente que se trata tempranamente, de ahí la importancia de la prevención, y es muy importante que hablemos de eso, sale mucho más barato que un paciente que se deja progresar. Gabriel, bueno, mire, la siguiente pregunta que le voy a hacer es, entonces, ¿qué hacer? Pero no me puedo saltar esta de los televidentes, que es muy buena además porque usted fue el gerente de la EPS Sura. Y es que mucha gente de la EPS intentando mejorar su atención en salud y no podía pagar pólizas ni prepagadas, se fue a los planes complementarios, por ejemplo el de Sura, que dicen es un plan complementario muy exitoso, muy bueno, con muy buenas coberturas. ¿Qué va a pasar con esos planes complementarios? Porque mucha gente incluso por los costos de las prepagadas dijeron, no me da, me voy a bajar el plan complementario, pero no el plan complementario, y entendiendo un poco como la propuesta, dice, ¿y qué va a pasar con esos planes? ¿Se mantienen o no se mantienen? Desaparecerían también, al no haber EPS no podrían existir. ¿Cómo? Entonces los planes complementarios desaparecerían. Lo que esto generaría, si se hace así como está, es una gran inequidad. O sea, la gente que Todo tiene lo dinero, contrario de lo todo que el mundo quiere. compraría seguros voluntarios. La gente que no tiene plata tendría que hacer las largas filas, como hace 30 años las hacíamos con el Seguro Social, porque es un pagador único, otra vez muy similar al Seguro Social. Y acordémonos que el negocio de las EPS es tener la gente sana. La gente dice, ¿cómo estarán las EPS de bien con tanta gente enferma? Al contrario, el negocio es tener la gente sana. Y es muy importante entender que en todo el mundo, no solamente en Colombia, el 80% de los recursos se gasta en el 15% de los pacientes. De hecho, por ejemplo, en Sura, en su momento, el 4.2% de los pacientes se gastaba el 70% de los recursos. O sea, muy poquitos pacientes muy enfermos se gastan mucha plata. Todos sabemos que tenemos, por ejemplo, papás enfermos, lo que cuesta eso. Y finalmente, eso no va a cambiar con la atención primaria en salud. O sea, ya esos pacientes se están gastando la plata y lo que funciona ahí es la gestión de riesgo. O sea, cómo yo conozco a don Pedro Pérez, soy capaz de anticipar lo que le va a pasar, de cuidarlo antes de que se complique, porque precisamente, como les decía, las enfermedades tratadas, digamos, de una manera, con una red articulada, que es lo que hace la EPS, y con información articulada, salen mucho menos costosas que las enfermedades cuando el paciente termina yendo por todos lados. Gabriel, ¿qué hacer? Ahorita Carmen Dávila de Gestar Salud, bueno, le preguntamos qué veía de bueno y ella nos contó esa agremiación, qué veía de bueno, pero también le preguntábamos qué hacer y ahí patinamos un poquito. ¿Qué hacer entonces? ¿Hay forma de reajustar la propuesta o evidentemente quedaremos con los congresistas y a la voluntad de lo que ocurre en el Congreso con esta propuesta? Entonces, primero, recordemos que muy poquitos pacientes en todo el mundo se gastan la mayoría de los recursos. Entonces, ya digamos, eso no va a cambiar con reforma o sin reforma. Lo que va a pasar es que esos pacientes crónicos se pueden morir si no tienen el acceso. O sea, si un paciente diabético no le llega la insulina o si un paciente con cáncer no le llega la quimioterapia, ese paciente se puede morir. Entonces, ese, digamos, es un principio que no podemos cambiar. Segundo, hay algo que me parece muy interesante y es nunca desperdicie una buena crisis. Esta es una buena crisis, aprovechémosla. Aprovechémosla para hacer algo mejor, ¿cierto? Y un tercer principio es que todo el mundo cree que tiene la razón y más en salud. Entonces, aprendamos a escuchar, ¿cierto? Cuarto, en medicina nos enseñaron primum non nocere, que es primero no hacer daño. O sea, ¿cómo hacemos para no hacer daño con esto que estamos planteando? Y quinto, creo que es empezar a hablar entonces en concreto.
Yo creo que nos hemos equivocado pensando que un solo sistema de salud sirve para todo Colombia. Y hay, digamos, 3 Colombias distintas, bien diferenciadas, que de hecho se vio en las elecciones. Una Colombia urbana, ¿cierto? Medellín, Bogotá, Buga, Barranquilla. Una Colombia dispersa, ¿cierto? Que es por allá a 3 horas de Puerto Carreño en La Esmeralda, en el Bichado, o a 2 horas de Condoto en Lancha. Y la rural. Y nosotros intentamos durante 30 años que el mismo sistema de salud funcionara para las 3 y no funciona. Entonces, por ejemplo, sabemos que en las ciudades funciona bien, ese no lo debemos tocar. Tenemos que asegurarnos que la gestión de riesgo, que es entender la salud de los pacientes individualmente y cuidarlos, siga funcionando. Y para esas zonas dispersas, por ejemplo, tenemos que garantizar que pueda haber gasolina de helicóptero para aterrizar cada 15 días en Condoto, atender a todos los pacientes. Si alguien lo muerde una culebra y sacarlo, tener telemedicina, tener profesionales de la zona que sepan, digamos, atender partos y todo ese tipo de cosas. Entonces necesitamos ser capaces de ser flexibles y entender que tenemos que definir precisamente cómo vamos a lograr que esas zonas y la intermedia, por ejemplo la rural, pues puede tener un esquema intermedio con médicos que inclusive están dispuestos a estar en Mutatá, por ejemplo, pero con telemedicina que ayude bastante. Entonces creo que es ser flexibles, cuidar lo importante es lo que hemos logrado, pero mejorar lo que falta por mejorar. Y como dicen por ahí, pues no matar el pollito aliviado para darle sopa al pollito enfermo. Doctor Gabriel, ¿qué pasará? Y usted ya lo mencionaba en su respuesta anterior, pero quisiera profundizar. ¿Qué pasaría con esos pacientes de enfermedades de alto costo o quienes están siguiendo sus tratamientos, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen que estar tomando necesariamente sus drogas? ¿Qué va a pasar en ese proceso de transición? ¿A quién acudir? ¿Quién les va a proporcionar los medicamentos? Como está planteado, Andrea, leyendo la reforma, lo que yo entiendo precisamente es que ellos tienen un centro de atención primaria, pero como digo, ya ellos sobrepasaron la capacidad de ese centro de atención primaria, porque ya ellos son, digamos, de alta complejidad. Ellos deberían ser como los super VIP de una aerolínea, los que deberían tener todo el cuidado para que no se compliquen y para que precisamente cuidemos los recursos. Y dentro de ese centro de atención primaria, ellos articularían ahí con el ente, digamos, local, la red de prestación. Pero entonces, por ejemplo, don Pedro Pérez, que lleva 15 años siendo atendido en Cardiovid, por ejemplo, le dice, no, usted ya no sigue yendo a Cardiovid, usted sigue yendo a la clínica de Occidente, por ejemplo. Entonces, toda la historia que tenía se perdió. ¿Cuánto vale volverle a hacer todos los exámenes si es que sobrevive? Y si es que le dan la cita a tiempo, ¿cierto? Entonces va a haber unos baches gigantescos de esos pacientes que más necesitan la atención. Gabriel, ¿cómo hacer, doctor, para despolitizar esta reforma? Porque en la red dice, señor uribista, ahí se le nota al uribista, aquí un señor que dice, dale la cara uribista, señor, claro, defendiendo las EPS. Pero el tema es que las agremiaciones están partidas. Unos dicen que sí, y los hemos visto aquí, y otros dicen que no. Ese tema de los médicos, usted que estuvo al frente de una EPS grande, que tenían una contratación, hoy el sistema aboga para que haya una buena contratación para ese médico, fortalecer ese médico, capacitarlo. Si bien el paciente es el núcleo principal, ¿qué hacer y qué garantizarle a un médico que se sienta bien remunerado y valorado en un sistema que hoy no lo valora? Juan, esa es una muy buena pregunta. Realmente yo me considero que no tengo partido político, o sea, yo no me considero que soy de X o Y partido, nunca he ejercido la política y creo que tenemos que pensar en el país. Y hay una frase que a mí me parece absolutamente hermosa y es de Jonas Salk, el médico que lideró el equipo que descubrió la vacuna contra la polio, y él decía, nuestra más grande responsabilidad es ser buenos ancestros. Yo creo que nuestra gran responsabilidad aquí es ser buenos ancestros. Yo me gradué de médico en el 90 y en ese momento estaba, pues, como todo este tema de la ley 100 apenas empezando. Y ahora mi hija está estudiando medicina. Yo pienso, son los ciclos de la vida. Entonces, de hecho, mi papá hace mucho tiempo me enseñó y me puse a estudiar un poquito. ¿Es su papá médico también? Mi papá es médico también, sí. Profesor de la Universidad de Antioquia, de bioquímica, y mi papá me dijo tesis, antítesis, síntesis, ¿cierto? Entonces me puse a mirar ese tema y es interesante porque así se mueve la historia. Entonces, digamos que hoy hay una tesis que uno podría decir, o había una tesis que es el sistema de seguridad social en salud es de aseguramiento con EPS, y una antítesis que dice el sistema actual es muy malo y necesita cambiarse radicalmente. Sin EPS, pues dicen cómo, pero realmente sin EPS. Entonces, la síntesis, cómo lograr un mejor sistema de salud que el que tenemos hoy. Y ese creo que es el gran reto, y yo creo que ahí a todos nos toca liderar, a todos nos toca ser activistas, a todos nos toca estudiar, a todos nos toca defender las posturas que creemos que es importante, porque como digo, creo que los que más sufrirían sería la población que más necesita la salud.
Gabriel, finalmente a propósito de lo que dice Juan, ¿usted cree que este debate se está dando realmente en las arenas de lo técnico o lo político ideológico está marcando este debate? Porque es que uno ve de parte y parte esos izquierdosos que quieren acabar con todo, esos derechudos que defienden lo que no ha funcionado porque esto de la salud ha sido terrible en Colombia. ¿Es realmente un debate técnico o lo ideológico está marcando este que es el futuro de todos? Yo creo que lo ideológico a todos nos toca, pero digamos desde el punto de vista personal, yo estoy convencido, de hecho, que la ministra quiere hacer lo mejor posible. O sea, yo creo que esa es su visión y que ella está convencida que este es el camino. Y muchos de los técnicos, o sea, yo no creo que haya una intención, digamos, mala. Creo que a todos nos toca entonces decir, venga, conversemos. Porque las EPS, igual este es un mensaje importante para quienes dicen que las estamos defendiendo, porque sí, cumplen 17 funciones que son muy importantes. Entonces no es como, oiga, si las desaparecen, ¿quién va a hacer las 17 funciones? Les voy a leer algunas muy rápidamente. Aseguramiento verdadero en salud, garantía del derecho a la salud, o sea, ¿quién garantiza el derecho? Cara visible, cuando usted necesita algo va y pone una tutela. Gestión de riesgo en salud, regulación y control de calidad, regulación y control de costos, compra inteligente de servicios, remisión y contrarremisión, articulación alrededor del paciente, gestión y entrega de medicamentos, gestión de información, afiliación, educación al usuario, gestión y pago de incapacidades, gestión y pago de licencias, gestión financiera de los recursos y administrador del no PBS. ¿Quién hará esas funciones? Y en este momento, eliminarla es como quitarle el motor al carro, que sigue, de hecho, por ahí tengo una diapositiva que es un caballo jalando un carro sin motor. Así quería el sistema. Entonces creo que a todos nos toca pensar que cada uno está intentando hacer lo mejor que puede, pero que tenemos que usar argumentos técnicos para que realmente salgamos con algo mejor de lo que tenemos. Gabriel, gracias por acompañarnos. Hace mucho tiempo queríamos conversar con usted. Valoramos mucho esta conversación que tiene que ver con la reforma y lamentamos que el espacio no dé, que ojalá sea después, para hablar de lo otro, de lo humanista, de lo artista de Gabriel Mesa, de sus textos, de su visión de la salud integral, que eso fue lo que hizo usted. Yo ahorita, yo no sé si usted cuenta, viene un rockstar de la salud en Colombia, por todos esos otros elementos. Hoy nos dedicamos al análisis de la reforma, por supuesto nos compete, pero luego hablaremos de esas otras visiones y posturas. Gabriel, gracias. Lo pueden seguir en Instagram y en sus redes. Yo lo sigo Gabriel en Instagram, Mesa no sé sí, si señora. tiene Twitter. Twitter también, Gabriel Mesa bueno, N. también. Sí, no, de hecho yo di la introducción, yo tenía muchas ganas de ver qué era lo que yo iba a decir, porque esa introducción tan buena, pues yo, ¿qué será lo que voy a decir? Pues? No, pero indudablemente Gabriel viene defendiendo desde hace mucho rato que los humanos somos integrales y que hay mucho de nuestro cuidado, y él lo viene diciendo también desde el punto de vista de la estructura en EPS, que si uno se cuida y se cuida bien, quizás viva mejor y no tenga que ir muy pronto a la figura que cree en un EPS o cualquier centro de atención básica. Ese punto es fundamental, Juan. Si nosotros mismos no somos los médicos de nosotros mismos, si nosotros desde los hábitos no nos cuidamos, nadie nos podrá, o sea, no hay sistema de salud que nos pueda quitar la diabetes. Pero el café estaba bueno, ¿cierto? ¿El qué? El café que Estaba le di. muy bueno, muy raro. O sea, lo Muy recomendamos. raro. Muy raro, muy raro. Gabriel Mesa, Muchas gracias. exgerente de Sura EPS.